Es la década de 1880, con el auge del modelo agroexportador en Argentina y la expansión del ferrocarril a cargo de entidades estatales y privadas. El gobierno de la provincia de Entre Ríos, a cargo en ese entonces por Eduardo Racedo, ve la oportunidad de desarrollar varios tendidos férreos que atraviesen la provincia. En 1883, el Poder Ejecutivo sanciona una ley que le permite al gobierno de Entre Ríos construir 3 ramales ferroviarios, uno principal que conecte el río Paraná con el río Uruguay y un ramal separado desde Rosario del Tala a Villaguay, donde se podría conectar con el ferrocarril del Este. Además, se autorizó a construir un ramal entre Gualeguaychú hasta el futuro puerto de Abrigo, también por el río Uruguay. Debido al temor de que la ciudad perdiera importancia, el puerto y el ramal nunca se construyeron. Mientras tanto, para los otros 2 ramales se daría luz verde al año siguiente, donde Racedo firmaría con Miguel Laurencena, ministro de Gobierno, y Lucas González, dueño de la empresa Lucas González y Compañía, la construcción de lo que sería el ferrocarril central entrerriano. Este ramal partiría entonces desde el muelle del río Paraná, comenzando en la ciudad capital de la provincia, y seguiría su recorrido por Nogoyá, Rosario del Tala, hasta Gobernador Basavilbaso, donde, ahora sí, surgiría el ramal a Villaguay. Por otro lado, el recorrido desde Paraná seguiría por algunos pueblos hasta Caseros y Concepción del Uruguay, logrando conectar en 288 kilómetros los extremos oeste y este de la provincia de Entre Ríos. Dato de color, como el gobierno provincial no tenía fondos suficientes para pagar la construcción, lo fue adquiriendo como bonos de deuda, y a pesar de eso, el gobierno nacional consiguió pagar hasta la mitad del interés de la misma. En 1885 comenzó la construcción de la línea entre Paraná y Nogoyá. A su vez que en ese año, Julio Argentino Roca lanzó un decreto autorizando a la línea a construir un muelle en Bajada Grande, punto donde iniciaría el ramal en Paraná, algo que recién se haría años más tarde. La empresa de Lucas González finalizaría las obras de Paraná a Concepción del Uruguay en 1887, año en el que también se autorizaría construir, además del ramal a Villaguay, 2 ramales de Nogoyá a Victoria, que como dato adicional venía gestionando la llegada del tren desde 1864, y otro ramal de Basavilbaso a Gualeguaychú. Y así fue como se inauguró uno de los ramales provinciales más importantes, con un magnífico potencial de carga alrededor de casi 300 kilómetros. La red y la empresa fueron conocidas como el Ferrocarril Central Entrerriano. Durante el transcurso de los años, y como sucedió en casi todos los corredores ferroviarios, se fueron formando de a poco pequeños pueblos alrededor de las estaciones, como lo fue el caso de General Racedo, que nació por las tierras que donó la familia del entonces gobernador entrerriano, Crespo, General Ramírez, Hernández, Basavilbaso, entre otros pueblos más. Otros como Nogoyá, Rosario del Tala y Caseros vieron sus poblaciones crecer de la mano del ferrocarril. Sin embargo, en 1890, el gobierno nacional, al no poder ver primeros resultados favorables, decide suspender el pago de los intereses y decide vender todo el ferrocarril central entrerriano, siendo el encargado de hacer la venta el gobierno provincial. Los trenes no producían lo suficiente para cubrir los gastos y no había un buen plan de mantenimiento para el material rodante. Debido a esto, el entonces gobernador, ahora Sabá Hernández, firmó un convenio con capitales ingleses, Murrieta & Company de Londres, para cederles el ferrocarril a cambio de los bonos que poseían, además de exonerarles por 30 años de cualquier impuesto. Finalmente, el 29 de enero de 1892, se entregó la línea férrea a sus nuevos dueños, los cuales cambiaron el nombre de Ferrocarril Central Entrerriano a The Entre Ríos Railways Company, iniciando operaciones tras días más tarde. Posteriormente, esta línea empezaría a conocerse como simplemente el Ferrocarril Entre Ríos, abreviado FCER. Durante estos años, en manos privadas, la red revirtió los malos resultados que tenía y pudo prosperar mejor junto a los ramales finalmente abiertos en 1890, tanto a Victoria como Villaguay y Gualeguaychú. Finalmente, en 1896, entra en operación el muelle de Bajada Grande y comienza a tener una buena cantidad de tráfico hasta el río Paraná. Durante los siguientes años se vivió una buena época de transporte tanto de pasajeros como de cargas, beneficiándose del fuerte crecimiento de Concepción del Uruguay como una de las mejores aduanas de la nación. Posteriormente, entrando en la primera década del siglo XX, fueron adquiridas locomotoras a vapor Baldwin, compradas a Estados Unidos. Los coches de pasajeros en su mayoría fueron fabricados por Brown Marshall, Gloucester y hasta Birmingham, contando tanto con coches de primera y segunda clase, dormitorios, restaurantes y coches de servicio, mismos que seguirían llegando al parque remolcado hasta poco más de 1930, todos con una amplia gama de comodidades y servicios.
Otra característica de la flota de este ferrocarril eran los coches reservados, utilizados exclusivamente por los empleados o por familias de alto poder adquisitivo y que tenían todas las comodidades como si fueran un departamento sobre ruedas. Los números fueron en aumento por un tiempo e incluso se fueron incorporando otros ferrocarriles dentro de la red. Por un lado el ferrocarril Primera Entrerriano en 1896, el cual tenía su operación en Gualeguay, y por otro lado en 1915 logra fusionarse al ferrocarril Nordeste Argentino, el cual cubría todo Corrientes y Misiones. Casi toda la gama de trenes en la Mesopotamia le pertenecían a esta empresa. Los principales talleres dentro del ramal que hablamos en el día de hoy se ubicaban en Paraná, Basavilbaso y Concepción del Uruguay, como los principales centros para operar y mantener los trenes. En 1921 ocurre un hecho interesante. Se cierra la estación Basavilbaso original para construir otra más estratégica. En sus inicios el tren pasaba por Basavilbaso en forma directa por el centro de la ciudad, formando a su vez un triángulo con el ramal a Villaguay y por otro lado el de Gualeguaychú. Pero con la aparición del enlace entre Parera y Carbó en 1909 y el aumento del potencial de transporte de carga en los ejes sur y norte, se decidió planificar la estación dentro de la parte de sur de Basavilbaso. De esta forma se podía realizar una vía troncal hacia el norte, aunque ahora los que debían invertir su marcha eran los trenes en sentido este a oeste o viceversa. Como la empresa no tenía muchos recursos aún para esa época, la nueva estación es mucho más pequeña que la anterior. Esta última continúa existiendo como centro cívico. En este punto nos toca contar la misma historia de todos los videos. La crisis del 30 y posteriormente el estallido de la Segunda Guerra Mundial bloquea cualquier plan de seguir modernizando y expandiendo el ferrocarril, algo que afectaría también a la Mesopotamia argentina. A este punto el ferrocarril de Entre Ríos era uno de los que peores habían quedado. Tenían una flota muy antigua, sin mantenimiento y con un desastroso estado de las vías. En 1937 se incorporaron varios coches motores diésel a diferentes servicios del ferrocarril entrerriano, representando un gran avance en cuanto a servicios de pasajeros, pero con la actividad agraria perdiendo rentabilidad, eventualmente se da pie a que en 1946 el gobierno de Juan Domingo Perón termine comprando todas las redes ferroviarias del país para pasar a manos del Estado Nacional. El ferrocarril de Entre Ríos fue firmado el 13 de febrero de 1947, pasando a manos públicas finalmente el 1 de marzo de 1948. Posteriormente, la red sería rebautizada como el Ferrocarril Nacional General Urquiza, a las que se sumarían el resto de ramales de Trocha Media y de todo el litoral argentino. Llega el año 1963 con una gran novedad para los servicios, esta vez con una renovación total de la flota. A todo el ferrocarril Urquiza empezaron a ponerse en marcha los tan famosos cochemotores Fiat 7131. Estos memorables coches fueron fabricados en la planta de Materfer en Ferreira, provincia de Córdoba, y empezaron a llegar en forma de duplas para, entre otros corredores, los diferentes servicios del ferrocarril Urquiza. Las unidades se componían como duplas, contando con una cabina principal motriz y la otra revolcada. Cada formación contaba con un espacio furgón, una capacidad de más de 180 pasajeros sentados, asientos rebatibles, portaequipaje y persianas, y hasta contaban con un espacio bar para aprovechar el viaje. Con estas novedosas unidades se hacía un servicio de 2 salidas por día de Paraná a Concepción del Uruguay y viceversa, una a la mañana y otra a la tarde, atravesando toda la provincia en un viaje que duraba 6 horas. El coche motor llegaba normal hasta Basavilbaso y debía invertir en la estación para poder seguir hacia el río Uruguay. Pero por supuesto que no terminaba ahí el alcance que tenía este ramal. Por ejemplo, de Concepción salían todas las semanas trenes de carga y de encomiendas hacia Buenos Aires, yendo al sur de Basavilbaso por la troncal y superando las costas del río Paraná mediante los famosos ferries que unían Ibicuy con Zárate, cuando todavía ambas provincias no tenían conexión ferroviaria directa, además de que se contaba con servicios que bordeaban la costa del río desde Concepción hasta Concordia y otros adicionales a San Salvador por un lado y hasta Raíces y desprendiéndose en Gobernador Solá por el otro. Pero mientras tanto, el modelo del país cambiaba y durante la presidencia de Arturo Frondizi se empieza a aplicar el Plan Larkin, que era un estudio para racionalizar y reorganizar el sistema de transporte, incluyendo el reemplazo de algunos ramales ferroviarios de poco tráfico por carreteras. Sin embargo, el plan no llegó a concretarse y no se provocó algún cierre de los ramales señalados, salvo casos muy específicos. Posteriormente llegarían los 70 y con ello se profundizaría la falta de inversión y de mantenimiento dentro de la red del ferrocarril Urquiza, brindando cada vez menor seguridad operacional, peores servicios de pasajeros y desincentivando el transporte de carga.
Con la dictadura militar iniciada en 1976, un año después, el Ministerio de Economía a cargo de Martínez de Hoz comienza a decretar varios cierres y levantamientos de ramales ferroviarios a lo largo y ancho del país. En Entre Ríos desaparecen ramales como el de Victoria a Nogoyá o de Caseros a San Salvador. A pesar de eso, una gran parte de la red entrerriana, entre ella el ramal de Paraná a Concepción del Uruguay, continuaría luchando por existir transportando carga y un buen número de pasajeros por todos sus pueblos, pero la evidencia de la falta de mantenimiento y la degradación de los servicios se haría notar con el paso del tiempo. Al mismo tiempo que se recortaba la red en los 70, llegaba una novedad que revolucionaría el ferrocarril Urquiza. En 1977 se terminaría finalmente la obra del complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo, teniendo después de tanto tiempo una conexión tanto automotora como ferroviaria entre la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. Con esto, finalmente se pudo realizar el transporte de carga y de pasajeros hacia o desde toda la Mesopotamia sin tener que realizar transbordo fluvial mediante los ferrobarcos, ahorrando un montón de tiempo y de recursos. Al mismo tiempo, con la reorganización y la conexión férrea directa, se implementaría un nuevo servicio, la posibilidad de realizar un viaje entre Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita en la capital federal, hasta Paraná. Un tren casi diario que salía acoplado de otro servicio, el cual era conocido como Salto Grande, y hacía el trayecto pero hasta Concordia. En Basavilbaso se desacoplaban los coches para continuar mediante una locomotora hasta la capital entrerriana. Lamentablemente no hay muchas imágenes o información al respecto en internet, así que cualquier aporte acerca de su historia se agradece. Arrancando en la década del 80 siguen empeorando las condiciones de seguridad tanto de este ramal como de toda la red ferroviaria nacional. El proceso de mantenimiento y del recambio de tecnología ya estaba paralizado, y sin tomar un rumbo serio en materia de transporte, la operación generaba un gran déficit económico. En 1989 asume la presidencia Carlos Saúl Menem, y una de sus principales políticas llevadas adelante fue la de la privatización de todos los servicios públicos, pero para realizar esto el gobierno dirigió un plan de racionalización del sistema ferroviario. Los servicios de pasajeros o carga que se consideren rentables, la mayoría centrados en Buenos Aires, serían concesionados a empresas privadas, pero por otro lado, todo aquel ramal o servicio que no sea considerado rentable económicamente y no tuviera el interés de su gobierno provincial por conservarlo, sería suprimido de forma permanente. En el medio de la preparación para las concesiones ferroviarias, apenas el 4 de enero de 1990 se firma un decreto para suprimir una gran cantidad de servicios ferroviarios diferentes. En el Urquiza desaparecen la mayoría de servicios interurbanos, dejando casi sin trenes a toda la provincia de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Sin embargo, algunos corredores, como el de Paraná a Concepción del Uruguay, lograron sobrevivir una última vez con un diagrama de emergencia. La agonía se estiró un tiempo más, hasta que en 1992 el gobierno nuevamente vuelve a insistir y lanza un decreto poniendo una fecha límite para el 31 de junio de 1992, a su vez que hacía un llamado a los gobiernos provinciales a hacerse cargo de la operación y, mientras tanto, solventar las pérdidas económicas con el nulo financiamiento del Estado Nacional. El gobierno de Entre Ríos, a cargo de Mayo Armando Moiné, no crearía ningún plan al respecto. Posteriormente se extendería este plazo hasta el 10 de marzo de 1993, pero ante el estado calamitoso de los servicios ferroviarios sin ningún tipo de apoyo para su funcionamiento, en diciembre de 1992 llegaría el aviso del cese del servicio a las instalaciones de la línea por parte de la Jefatura de Transporte. El 31 de diciembre de 1992, a las 2 de la mañana, se despachó de Concepción del Uruguay el último tren a Paraná, a cargo del CMU 5963. En las estaciones, en los talleres, en las bases operativas, numerosos trabajadores entrerrianos serían despedidos, las vías abandonadas. Las chanchitas y locomotoras que todavía quedaron asignadas a este corredor quedaron en los talleres de Paraná, y 30 años después, algunas de ellas todavía están en el mismo lugar donde se dejaron. En 1993, la red de la Mesopotamia sería concesionada a Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza Sociedad Anónima, y posteriormente, en 1999, pasaría a manos de la nefasta América Latina Logística, una empresa de capitales brasileños que apenas mantendría activo este ramal desde Basavilbaso hasta el puerto de Concepción, mientras que su operación se concentraba por la troncal de Urquiza hasta Posadas. Durante mucho tiempo se aprovechó el transporte de soja desde Paraguay hasta la ciudad de Concepción y el transporte de granos, pero finalmente la operación de esta parte de la provincia cesó en 2005. Y es acá donde en cualquier otro caso terminaría la historia. Sin embargo, 15 años después, la situación daría un giro para volver a traer esperanza.
Durante muchos años, los diferentes pueblos alrededor de la traza alzaron su voz para restablecer el tren de pasajeros. En 2003 se dio el regreso del Gran Capitán, el servicio que iba de Federico Lacroze a Posadas, de la mano de la empresa Trenes Especiales Argentinos. La misma también tenía planes de ir expandiendo de a poco su operación, empezando a reactivar varios servicios perdidos a lo largo de todo el litoral argentino, por lo que en parte esa motivación sentó las bases para despertar el interés de volver a recuperar el transporte de pasajeros por vías férreas, además de que se veía un acompañamiento político a nivel nacional por la recuperación del ferrocarril post-privatización. Fue así como en abril del 2008, el gobierno de la provincia firmó un decreto que creaba la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos, una empresa provincial que se haría cargo de reactivar los trenes dentro del territorio entrerriano, generando condiciones para que prosperen. De a poco se empezaría a hacer un relevamiento y posterior limpieza de toda la traza ferroviaria, que volvía a adquirir su resplandor después de años de abandono, y que traería a su vez varios viajes simbólicos de prueba no solo por este ramal, sino por el resto de la provincia. Y ese hipotético día llegó. Después de una marcha blanca entre Paraná y Basavilbaso en 2009, el 11 de junio de 2010 se inauguró el servicio que conectaba finalmente Paraná con Concepción del Uruguay en un viaje que duraba 7 horas y media, pasando por los mismos pueblos que antes y destacando el agregado de los apeaderos, como en Oro Verde o en Palacio San José. Constaba de un tren semanal en ambos sentidos, servido por un coche motor dupla, nuevamente fabricado por la empresa Matterfer, con la novedad de que venía con aire acondicionado. De a poco el servicio empezaba a ser usado por la población, sobre todo por las de las localidades intermedias, mientras que la provincia recuperaba otros corredores como trenes en Paraná y un tren entre Basavilbaso y Concordia. A pesar de las mejoras como las del tiempo de viaje, la pésima infraestructura abandonada por tantos años y la torpe operación por parte de la empresa, este servicio perdería regularidad, con constantes cancelaciones e interrupciones a lo largo de cada año. Por ejemplo, sería costumbre que durante todo el mes de enero el servicio se encontrara interrumpido para realizar reparaciones de vía, algo poco práctico, sabiendo que el fin de tener estos trenes regionales se refuerza con el turismo en vacaciones. En 2013, en el medio de la transformación de la red ferroviaria para pasar los servicios ferroviarios a manos del Estado Nacional otra vez, se firma el traspaso de todas las operaciones en Entre Ríos a SOFCE, conocida hoy como Trenes Argentinos, desapareciendo con ello la UEFER. Sin embargo, ninguna de las condiciones en las que se prestaban los servicios mejorarían y los trenes continuaron por mucho tiempo con muchas demoras y cancelaciones, imposibilitando la expansión y el aumento de pasajeros dentro del corredor. En 2015, un temporal que azotó la región dañó parte del terraplén entre Basavilbaso y Concepción, por lo que los trenes circularon limitados entre Paraná y esta primera estación. A los 3 meses se reactivó el tramo por completo, pero las pésimas condiciones de infraestructura y el exceso de maleza por las vías ante tan poco tráfico causaron que el servicio quedara con cancelaciones aún peores, al borde del colapso y sin ningún tipo de apoyo por parte del gobierno nacional. Y un día ocurrió que simplemente los trenes no volvieron a verse nunca más. Sin aviso oficial de suspensión, sin destacar, se terminó desistiendo de operar el servicio, dejando nuevamente a toda una región y más de 24 localidades sin trenes. Lo mismo ocurrió con el tren de Basavilbaso a Concordia tiempo después. Sus cochemotores continuaron usándose, parándose repetidamente por falta de repuestos en el tren local de Paraná, que en ese entonces llegaba hasta Colonia Avellaneda. El último tren que circuló entre Paraná y Concepción del Uruguay fue en febrero de 2016. Lo cierto es que hubo algo de interés en estos años por reactivar el tren de pasajeros, más por la gente que incansablemente pide su vuelta que por funcionarios con traje. El Consejo Deliberante de Concepción del Uruguay en su momento había mostrado su intención de hacerlo, e incluso durante la pandemia se hizo una inspección por parte de Trenes Argentinos Cargas, empresa estatal a la que le quedó la concesión de las vías, para poder evaluar el estado de la traza. El objetivo que tenía la empresa en su momento era poder reactivar el pequeño tramo entre Basavilbaso y Concepción para transportar raleo desde el norte del litoral hasta el puerto de esta última ciudad. Sin embargo, no ocurriría nada más allá de esa inspección. Lo importante es que muchas veces la ciudad y las demás localidades mostraron su interés por recuperar el tren, tanto de carga como de pasajeros. Y es que es acá donde brilla el ramal, donde muchas veces se ha destacado el potencial de Concepción al ser la vía más rápida de conexión con el río Uruguay, aprovechando que la infraestructura todavía existe y que permite acopiar las cargas dentro del puerto, ahorrándote muchísimos costos logísticos. Pero no solamente destaca Concepción, sino una gran cantidad de pueblos que presentan muchas empresas y silos trabajando muy cerca de las estaciones del ramal. Gobernador Solá es un ejemplo y Nogoyá es otro mejor. Hoy en día el único corredor que atraviesa estos extremos de la provincia es el de la Ruta Provincial 39 con la Ruta Nacional 12,
ambas, pero sobre todo la 39, presentan un estado muy deplorable y pozos por todos lados, entorpeciendo cualquier tipo de transporte y haciéndolo mucho más peligroso de lo que ya es. Como es de costumbre, vamos a hacer un pequeño repaso sobre qué es de la vida de las estaciones de este ramal a día de hoy. Empezando por Paraná, hoy por hoy el único tráfico de trenes es el que existe entre esta estación y el barrio de Enrique Verdu, un medio local bastante utilizado pero que lastimosamente tiene pocos horarios y poco presupuesto para su mantenimiento. Como detalle adicional, la entrada Bajada Grande fue casi levantada en su totalidad, manteniéndose como vestigio parte de la estación cerca de las costas del río, que alguna vez vio muchísimo transporte de mercancías. Al lado de la estación de la capital entrerriana se ubican los que en algún momento fueron los grandes talleres de Paraná, relegados a un depósito para el mantenimiento del tren local y almacenar toneladas y toneladas de antiguo material rodante que corrió en los distintos servicios entrerrianos. Se destaca dentro de las comunas como Oro Verde, Tenazos Pinto, Villa Fontana, Las Delicias o General Racedo, cómo se conserva el edificio y las vías de sus estaciones o apeaderos en buenas condiciones de preservación. La primera de hecho tuvo su ilusión con el tren de pasajeros local hace unos años, pero lamentablemente quedó en la nada. En Crespo, una de las localidades más relevantes con 22.000 habitantes, se mantienen las vías constantemente desmalizadas, esperando el paso de un tren y la estación se encuentra en uso como centro cultural municipal, sin ninguna modificación ajena. En el pueblo de Camps el cuadro de estación se transformó en una plaza, pero los elementos ferroviarios continúan vigentes. General Ramírez, de casi 10.000 habitantes, es una de las estaciones mejor cuidadas a día de hoy, aunque por desgracia, la mayoría de cruces con las calles se encuentran tapados con asfalto. En Aranguren, aunque la mayoría de las vías están tapadas por la maleza, la estación todavía está en buen estado y mantenida por la municipalidad. En Hernández ya nos encontramos con un faltante de vías importante en las entradas al pueblo, desconozco el motivo, pero por otro lado, hace unos años salió una licitación de ADIF para poner en valor la estación y convertirla en un espacio recreativo y cultural para que lo use el pueblo. No dispongo información a fecha de hoy si esto se terminó haciendo o no. Pasando por Bedveder nos encontramos con un faltante de vías que fueron levantadas hace no muchos años para abrir las calles del pueblo, además de que la estación no se encuentra en buenas condiciones. En Ogollá, localidad de casi 40.000 habitantes, la estación sigue esperando que algún día pase el tren. Está muy bien cuidada y con sus alrededores sobreviviendo al paso del tiempo, más allá de las vías tapadas por el pasto y la maleza. En el pueblo de 20 de septiembre, el edificio se recuperó para ser un centro de jubilados y pensionados para la localidad. En Lucas González, la estación pasó a ser un centro cultural y museo desde hace no mucho tiempo. En Gobernador Solá, el ferrocarril permanece en la memoria del pueblo y se ha dejado la estación en un excelente estado de conservación, caso que por desgracia no se repite en Rosario del Tala, donde a pesar de estar el trazado entero, la estación está vandalizada y en estado de abandono. Rocamora se convirtió en la delegación municipal del pueblo, pero no obstante está bien cuidada y en perfectas condiciones. En Basavilbaso, ciudad totalmente ferroviaria, todavía se encuentra activa la estación, puesto que por la troncal circulan trenes de carga desde o hacia Zárate, mientras que las vías a Paraná y a Concepción todavía se encuentran intactas, aunque lógicamente sin uso. En Villamanterio el cuadro está bastante abandonado por parte del municipio, pero por Nicolás Herrera es al revés. El cuadro de estación está muy buen cuidado, el edificio fue reparado hace algunos años y está muy preparada para conservar la infraestructura y esperar el paso del tren, además de que funciona como museo. Llegando a Caseros nos encontramos con una estación que de hecho recibe mantenimiento de manera 100% voluntaria por parte del Ferroclub Central Entrerriano, los cuales tienen un tren histórico que parte desde la estación Villa Elisa, el ramal a San Salvador, hasta cerca del Palacio San José. El año pasado lograron limpiar la vía para llegar con su formación hasta esta estación. Finalmente llegando a Concepción del Uruguay, de más de 75.000 habitantes, la vía se encuentra casi completa y despejada. En la estación el paso del tiempo se congeló y la estación está en buen estado, mientras que su cuadro presenta varias locomotoras a vapor y rastros de los depósitos, además de que cerca de la misma funciona el Museo del Ferroclub de Concepción del Uruguay, uno de los museos más activos de la provincia y que tiene muchos objetos ferroviarios históricos preservados y en restauración, siendo quizás el más destacable una de las locomotoras a vapor del FCER de 1910. Además, el Ferroclub de esta ciudad es una asociación de vecinos que es la principal promotora del regreso del tren y que se ha dedicado desde 2017 a preservar la traza y el patrimonio ferroviario de forma voluntaria. En cuanto al puerto de la ciudad, el acceso está, dentro de todo, muy completo y las vías se encuentran allí, sin dejar de lado la posibilidad de volver a reactivar el tren de mercancías. Si hay que hacer una evaluación de cómo está este ramal a día de hoy, nos encontramos con que a diferencia de la mayoría de casos donde se deja una traza al abandono, el ramal U5 está muy completo.
Por supuesto que hoy por hoy es imposible hacer correr un tren en estas condiciones, pero para eso hay que recuperar el incentivo por mover el tren de carga y posteriormente los pasajeros. Los municipios que entienden la importancia de la preservación ferroviaria no son todos, y quién sabe por cuántos años más sin hacer nada al respecto te puede durar la traza completa. Y si no, vean a Gualeguaychú, que tiene su estación convertida en un corsódromo y la entrada a la ciudad se hizo una avenida. Hoy por hoy sería una importante conexión de oeste a este para la provincia, que abarataría mucho los costos de transporte si uno logra desviar la carga y los pasajeros de una forma eficiente. La gente necesita un método de transporte confiable y con mucha oferta para poder realizar trámites y expandir sus posibilidades de trabajo, además de que hay un enorme potencial turístico para las distintas localidades por las que transita. Para hacer todo esto hay que invertir, pero la inversión en transporte público debe venir de la mano de la conformación de un proyecto serio que incluya una renovación de vías, por ejemplo, pero más importante, que logre tener funcionarios, tanto municipales como provinciales y si hace falta nacionales, que se comprometan y luchen por mejorar el transporte para todos los entrerrianos. Estamos a tiempo de que se pueda hacer esto sin lamentar vías levantadas. Pero a vos, ¿te gustaría que vuelva el tren de Paraná a Concepción del Uruguay? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Pero hasta acá vamos a llegar con la historia del día de hoy. Si te gustó el video, no olvides compartirlo y darle me gusta, además de brindarme tu opinión o tu aporte en la caja de comentarios. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte para conocerme y darle un vistazo a todas las historias ferroviarias que he contado y me quedan por contar. Volveremos a hablar de Entre Ríos en el transcurso del año. No olvides seguirme en mis redes sociales para enterarte de novedades de próximos videos, de noticias o datos ferroviarios en general. También podés unirte al Discord oficial del canal para entrar en contacto conmigo y toda una comunidad por todos los días. Sin más que decirles, yo soy Fidel, me dicen por acá Coji Gertino, nos vemos y hasta la próxima.